Mi nombre es Sofía Castellanos y durante 8 años he mantenido uno de los secretos más complicados de mi vida. Mientras mi socio Rodrigo Herrera cree que soy simplemente una programadora talentosa que tuvo suerte con una startup exitosa, la realidad es que soy la heredera única de Castellanos Tech Industries, el conglomerado tecnológico más grande de México. Mi abuelo fundó la empresa en los años 60, mi padre la expandió internacionalmente en los 90, y cuando murió hace 5 años, toda la fortuna familiar pasó a mí bajo un fideicomiso que se mantiene en absoluto secreto. ¿Por qué el secreto? Porque quería construir algo por mí misma, usando mi propio talento, sin la sombra del apellido familiar. Castellanos Tech Industries había dominado el mercado mexicano durante décadas, pero yo quería demostrar que podía crear innovación desde cero. Así nació NeoCode, la empresa que cofundé con Rodrigo hace 3 años en un garaje, usando solo mis habilidades de programación y una fracción minúscula de mi herencia personal. Lo que nunca anticipé fue que mi propio socio se convertiría en mi mayor enemigo. Todo comenzó a cambiar hace 6 meses, cuando NeoCode empezó a ganar contratos importantes. Nuestro software de gestión empresarial había revolucionado la manera en que las pequeñas empresas manejaban sus operaciones, y de repente estábamos facturando más de 5 millones de pesos mensuales. Sofía, Rodrigo me había dicho esa mañana de martes que marcó el inicio del fin. Necesitamos hablar sobre la estructura de la empresa. Estábamos en nuestra oficina del 10º piso, un espacio moderno que habíamos diseñado juntos cuando el negocio comenzó a crecer. Las paredes de cristal daban vista al Paseo de la Reforma, y podía ver el edificio de Castellanos Tech Industries a lo lejos, donde un consejo de administración dirigía mi imperio sin que nadie supiera que yo era la verdadera propietaria. ¿Qué tipo de reestructura?, pregunté, sin levantar la vista de mi código. Estaba trabajando en una actualización crítica del sistema que había prometido entregar esa semana. Mira, llevamos 3 años haciendo esto 50-50, pero creo que es hora de reconocer las realidades del negocio. Algo en su tono me hizo detener mi trabajo y mirarlo directamente. Rodrigo estaba sentado en el otro extremo de la mesa de conferencias que ocupaba el centro de nuestra oficina, vestido con uno de sus trajes caros que había comenzado a usar desde que los ingresos aumentaron. ¿Qué realidades? Sofía, tú eres brillante con el código, nadie puede negarlo. Pero yo soy quien ha conseguido todos los contratos grandes. Yo soy quien habla con los inversionistas, quien negocia con los clientes, quien toma las decisiones estratégicas importantes. Entiendo, respondí calmadamente, aunque por dentro comenzaba a sentir una alarma familiar. Durante años había observado cómo los ejecutivos de Castellanos Tech Industries operaban, y reconocía las tácticas de poder cuando las veía. Lo que estoy diciendo es que tal vez deberíamos reconsiderar la división de acciones. Algo más acorde con nuestras contribuciones reales al éxito de la empresa. Dejé mi laptop y me giré completamente hacia él. ¿Qué propones exactamente? 70-30, conmigo como socio mayoritario. Tú mantienes el control técnico, pero yo tomo las decisiones de negocio importantes. ¿Y por qué aceptaría eso? Rodrigo sonrió, pero no era la sonrisa cálida del hombre con quien había construido esta empresa desde cero. Era la sonrisa calculadora de alguien que creía tener todas las cartas ganadoras. ¿Por qué, Sofía? Seamos honestos sobre lo que cada uno aporta aquí. Tú escribes código excelente, pero yo soy quien entiende de negocios. Sin mí, NeoCode sería solo otro proyecto de programación sin dirección comercial. Ya veo. Además, continuó, claramente interpretando mi respuesta tranquila como debilidad, he estado hablando con algunos inversionistas potenciales. Están interesados, pero quieren certeza sobre quién realmente está a cargo de las decisiones estratégicas. ¿Qué tipo de inversionistas? Gente seria. Fondos de capital privado. Empresas de tecnología establecidas. El tipo de personas que pueden llevarnos al siguiente nivel. Me recosté en mi silla, procesando no solo lo que Rodrigo estaba diciendo, sino cómo lo estaba diciendo. La condescendencia en su voz era nueva, como si durante los últimos meses hubiera decidido que mi contribución a la empresa era menos valiosa de lo que había pensado inicialmente. Rodrigo, ¿puedo preguntarte algo? ¿De dónde viene esta reevaluación de nuestras contribuciones? No es una reevaluación, Sofía. Es reconocer la realidad que siempre ha existido. ¿Qué realidad? Se levantó y caminó hacia la ventana,
mirando hacia el horizonte financiero de la ciudad. Mira, cuando empezamos esto, pensé que éramos socios iguales. Pero conforme hemos crecido, se ha vuelto obvio que tenemos roles muy diferentes. Continúa. Tú eres la programadora. Excelente en lo que haces, pero limitada a esa función técnica. Yo soy el visionario, el estratega, el que realmente construye el negocio. Cada palabra era como una puñalada cuidadosamente calculada. Durante 3 años, habíamos trabajado como un equipo. Yo había creado el producto, había resuelto todos los desafíos técnicos, había diseñado la arquitectura que permitía que nuestro software fuera escalable. Pero aparentemente, en la mente de Rodrigo, eso era solo programación. ¿Y qué pasa si no acepto tu propuesta? Rodrigo se giró hacia mí, y por primera vez vi algo peligroso en su expresión. Sofía, espero que no tengamos que llegar a esa situación. ¿Qué significa eso? Significa que sería una lástima tener que buscar alternativas. El mensaje era claro sin ser explícito. Rodrigo estaba preparado para forzar mi salida si no aceptaba su nueva estructura de poder. ¿Puedo tener tiempo para pensarlo? Por supuesto. Pero no demasiado tiempo. Los inversionistas quieren una respuesta rápida. Esa noche me quedé trabajando tarde, no en código, sino en investigación. Usando mis accesos como heredera de Castellanos Tech Industries, pude revisar qué exactamente había estado haciendo Rodrigo durante los últimos meses. Lo que descubrí me enfureció y me impresionó a la vez. Rodrigo había estado negociando secretamente con TechVision Corp, uno de nuestros competidores directos, y también una de las subsidiarias de mi propio conglomerado familiar. Había compartido información propietaria sobre nuestros clientes y tecnología, aparentemente como parte de un plan para vender NeoCode a precio de ganga. Pero lo más revelador fue una serie de correos electrónicos entre Rodrigo y varios inversionistas donde describía a NeoCode como una empresa con potencial limitado por la falta de liderazgo visionario y donde se refería a mí como la programadora que no entiende el panorama comercial más amplio. Era traición en su forma más pura. Al día siguiente, Rodrigo llegó a la oficina con una sonrisa que me dio escalofríos. Sofía, ¿pensaste en mi propuesta? Sí. Y... Tienes razón en parte, admití serenamente. Su sonrisa se amplió. Me alegra que seas razonable. Soy solo una programadora, y tú definitivamente eres el visionario aquí. Exactamente. Sabía que eventualmente verías la lógica de la situación. Rodrigo se dirigió a su escritorio y sacó una carpeta gruesa. De hecho, tomé la libertad de preparar los documentos legales. Solo necesitamos tu firma para formalizar la nueva estructura. Tomé la carpeta y la hojeé brevemente. Era exactamente lo que había esperado. Documentos que transferían el control mayoritario de NeoCode a Rodrigo, reducían mi participación a una posición minoritaria, y me limitaban a funciones técnicas y de desarrollo. ¿Puedo llevármelos para revisar con un abogado? Sofía, son documentos estándar. No hay nada complicado ahí. Aún así, me gustaría que alguien más los revise. Rodrigo frunció el ceño. ¿No confías en mí? Por supuesto que confío en ti. Solo quiero asegurarme de que entiendo completamente las implicaciones. Está bien, pero necesito una respuesta para el viernes. Los inversionistas no esperarán indefinidamente. Esa tarde, hice algo que no había hecho en 5 años. Llamé directamente al director ejecutivo de Castellanos Tech Industries. Señorita Castellanos, la voz de Fernando Vargas sonó sorprendida al teléfono. No esperaba escuchar de usted. Fernando, necesito que investigues algo para mí. Y necesito que actúes rápido. Por supuesto. ¿Qué necesita? Quiero que Castellanos Tech Industries adquiera una empresa llamada NeoCode. Pero quiero que se haga de manera que parezca una adquisición hostil. ¿Una adquisición hostil? ¿No sería más simple hacer una oferta directa? No, Fernando. Necesito que esto envíe un mensaje específico. Y necesito que suceda exactamente el viernes a las 2 de la tarde. Los siguientes 3 días fueron una obra maestra de actuación. Continué comportándome como la programadora insegura que Rodrigo creía que era, mientras detrás de escena, los mejores abogados corporativos del país preparaban una adquisición que cambiaría todo.
El viernes llegó con una claridad cristalina que parecía premiar lo que estaba por suceder. Rodrigo había llegado temprano, vestido con su mejor traje y claramente emocionado por lo que creía sería su victoria final. Sofía, ¿trajiste los documentos firmados? Los tengo aquí, respondí, sacando la carpeta de mi bolso. Perfecto. Una vez que formalicemos esto, podremos anunciar la nueva estructura a los inversionistas. Rodrigo extendió la mano para tomar los documentos, pero los mantuve contra mi pecho. Antes de firmar, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. ¿Realmente crees que soy solo una programadora? Rodrigo rió. Sofía, eres una programadora excelente. Eso no es algo de lo que avergonzarse. Pero nada más. Bueno, tienes buen instinto técnico, pero honestamente, creo que te falta la visión estratégica para dirigir una empresa de este calibre. En ese momento, exactamente a las 2 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Fernando. Disculpa, Rodrigo. Tengo que contestar esta llamada. Sofía Castellanos, respondí en voz alta, asegurándome de que Rodrigo escuchara mi apellido completo. Señorita Castellanos, todo está listo. Los documentos de adquisición han sido presentados. Perfecto, Fernando. ¿Y la orden de embargo? Ejecutándose en este momento. Colgué y miré a Rodrigo, quien había palidecido considerablemente. ¿Castellanos?, preguntó con voz temblorosa. Sí, Castellanos. Como en Castellanos Tech Industries. Eso es imposible. ¿Te refieres a esto? Saqué mi identificación oficial como heredera y propietaria del conglomerado, junto con documentos que mostraban mi participación mayoritaria en docenas de empresas tecnológicas. Rodrigo se agarró del borde de su escritorio. Tú eres la propietaria del conglomerado tecnológico más grande del país. Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace 5 años, cuando heredé todo de mi padre. Y NeoCode. Era mi experimento personal. Quería ver si podía construir algo desde cero, usando solo mi talento, sin el apellido familiar. Rodrigo se dejó caer en su silla. ¿Por qué no me dijiste? Porque quería socios que me valoraran por mis habilidades, no por mi dinero. En ese momento, 3 hombres en trajes entraron a la oficina. El primero era Fernando Vargas, director ejecutivo de Castellanos Tech Industries. Los otros 2 eran abogados. Señorita Castellanos, Fernando se dirigió a mí formalmente. Tengo el placer de informarle que Castellanos Tech Industries ha completado la adquisición de NeoCode por 150 millones de pesos. Rodrigo se levantó bruscamente. ¿Adquisición? No pueden adquirir la empresa sin nuestro consentimiento. Señor Herrera, uno de los abogados habló calmadamente. Según nuestros registros, la señorita Castellanos poseía el 51% de NeoCode desde su fundación. Eso es imposible. Era 50-50. No exactamente, dije suavemente. Revisa los documentos de incorporación originales. Mi contribución inicial de capital me daba el 51%. Tú tenías el 49%. Pero trabajamos como socios iguales. Porque yo elegí operarlo de esa manera. Pero legalmente, siempre tuve el control mayoritario. Fernando continuó. Como parte de la adquisición, estamos ofreciendo al señor Herrera una compensación de 73.5 millones de pesos por su participación del 49%. Rodrigo me miró con una mezcla de horror y comprensión. ¿Todo este tiempo supiste que podías hacer esto? Sí. Entonces, ¿por qué me dejaste llegar tan lejos? Porque necesitaba saber quién eras realmente, Rodrigo. Necesitaba ver si me valorabas como socia o si solo me veías como un medio para tu fin. Sofía, yo. Rodrigo, durante 3 años fuiste mi socio y mi amigo. Construimos algo hermoso juntos. Pero en el momento en que el éxito llegó, decidiste que mi contribución era menos valiosa. Me equivoqué. Sí, te equivocaste. Pero lo más triste es que te equivocaste sobre algo fundamental. ¿Qué? Pensaste que ser, solo una programadora, era limitante. No entendiste que las mejores empresas tecnológicas del mundo están dirigidas por programadores que entendieron cómo convertir código en visión. Fernando intervino. Señor Herrera,
necesitamos su respuesta sobre la oferta de compensación. Rodrigo me miró una última vez. ¿Y si no acepto? Entonces te voy a demandar por violación de acuerdos de confidencialidad, apropiación indebida de información propietaria, y varios otros delitos corporativos que mis abogados han documentado meticulosamente. ¿Qué? Rodrigo, sé sobre tus negociaciones con TechVision Corp. Sé que compartiste información confidencial sobre nuestros clientes. Y sé que planeabas vender la empresa sin mi conocimiento. Rodrigo se hundió en su silla, finalmente comprendiendo que había subestimado completamente con quien estaba tratando. Acepto la oferta de compensación. Después de que Rodrigo firmó los documentos y se fue, me quedé sola en la oficina con Fernando. Señorita Castellanos, ¿qué planes tiene para NeoCode ahora? Va a convertirse en la división de innovación disruptiva de Castellanos Tech Industries. Y vamos a usar todo lo que aprendimos aquí para revolucionar cómo las grandes corporaciones desarrollan productos. ¿Y el señor Herrera? Rodrigo recibirá una excelente referencia si alguien pregunta. No soy vengativa, Fernando. Solo quería justicia. 3 meses después, NeoCode había sido completamente integrado a Castellanos Tech Industries, pero manteniendo su cultura de startup y su enfoque innovador. El equipo de desarrollo que habíamos construido se convirtió en el núcleo de una nueva división que desarrollaba productos que competían directamente con gigantes internacionales como Google y Microsoft. Rodrigo, con sus 73.5 millones de pesos, fundó su propia empresa consultora. Nunca volvió a contactarme, pero escuché por terceros que había aprendido a valorar más las contribuciones técnicas en sus nuevas colaboraciones. En cuanto a mí, finalmente salí de las sombras. Asumí públicamente mi rol como heredera de Castellanos Tech Industries, pero mantuve mi enfoque en la programación y el desarrollo de productos. Descubrí que podía ser tanto la visionaria como la implementadora, tanto la estratega como la programadora. La experiencia con Rodrigo me enseñó algo valioso. Nunca necesité esconder quién era para probar mi valor. Mi valor estaba en mi talento, mi ética de trabajo, y mi capacidad de crear soluciones innovadoras. El dinero y el poder familiar eran simplemente herramientas que me permitían amplificar ese talento. Un año después, en la conferencia tecnológica más importante de Latinoamérica, di una presentación sobre el liderazgo técnico en la era digital. En la audiencia, reconocí varias caras familiares, incluyendo a algunos de los inversionistas que Rodrigo había mencionado. Durante la sesión de preguntas y respuestas, alguien preguntó sobre los desafíos de ser mujer en tecnología. El mayor desafío, respondí, no es ser subestimada por los demás. Es subestimarte a ti misma. Porque cuando sabes tu verdadero valor, cuando confías en tus habilidades, descubres que tienes más poder del que jamás imaginaste. Después de la presentación, Fernando se acercó a mí. Señorita Castellanos, ¿alguna vez se arrepiente de no haber revelado su identidad desde el principio? ¿Sabes qué, Fernando? Si hubiera empezado como la heredera de Castellanos Tech Industries, nunca habría descubierto quién era realmente como programadora y empresaria. A veces necesitas ser subestimada para descubrir tu verdadera fuerza. ¿Y si tuviera que hacerlo de nuevo? Sonreí, pensando en todo el camino recorrido, las lecciones aprendidas, y la persona en la que me había convertido. Lo haría exactamente igual. Porque al final, la mejor venganza contra quienes te subestiman no es mostrarles tu poder. Es mostrarles su propia ignorancia.